buenos días. Comenzamos junto a ustedes este lunes 2 de agosto. Y empezamos con la noticia que Más TV Online es desde ayer OnePlus. Más color, más TV. Imagen renovada, más cultura, más información, salud, música y entretenimiento. Un nuevo salto ascendente para el canal, innovándose, abriendo posibilidades con gran talento y solvencia. Felicitaciones a Yoconda Juez, su creadora y presidenta, a los compañeros que hacen este canal, a sus equipos técnicos y colaboradores en general. Larga vida a One TV. También el Ecuador debe felicitarse por ser cuna de nuestra medallista de oro, pues Macy Dajoles, de 23 años. Estamos orgullosos de ti, Macy, sobre todo porque quienes hoy han vivido en Tokio lo lograron gracias a su propio esfuerzo y dedicación. Ojalá que de aquí en más reciban el reconocimiento oficial con todo lo que ello significa. Pero no todo es color de rosa por aquí. El caos político, jurídico y ético de la alcaldía de Quito tiene sumida a la capital en un estado de shock y de indignación. Más adelante conversaremos con el constitucionalista Ismael Quintana sobre este tema. El comentario de hoy está a cargo del economista Fidel Marx. Él va a hablar acerca de la universidad post-pandemia. Bueno, y para empezar nuestro espacio de entrevistas, como son las 7:09, por favor avisar al siguiente entrevistado que estamos corriendo un poco tarde. Vamos a dar una rápida mirada a lo que está sucediendo con nuestro país vecino, el Perú. Las consecuencias de lo que allí ocurre en lo político, económico y social pueden tener amplia repercusión en Ecuador. Para ello ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación el doctor Joaquín Hernández. Doctor, bienvenido. El doctor tiene una maestría en filosofía contemporánea latinoamericana. Él es rector de la Universidad Espíritu Santo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo muy cordial a usted y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Según algunos analistas políticos, Pedro Castillo daría sus primeras señales a través de los nombramientos en su gabinete, pero parecería que se está tratando de cazar una que otra frase del mandatario, chequear su imagen, sus actitudes para descifrar hacia dónde llevará el rumbo del país. ¿Usted cómo lo ve? Mire, yo creo que lamentablemente está claro hacia dónde quiere llevar el país, ¿verdad? Y es hacia la izquierda radical. Porque los nombramientos de Guido Bellido como premier o primer ministro, que no nos olvidemos en el caso peruano es diferente acá, aquí se le dice premier al ministro de gobierno, pero no es lo mismo en el caso peruano porque allá él es el que encabeza a todos los ministros y jura junto con el presidente. El primer ministro tiene una función de dirigir prácticamente la política del régimen. Y ha puesto a Guido Bellido, que es un hombre cercano a Vladimir Cerrón, y para las personas que nos escuchan les hago un pequeño antecedente. ¿Quién es Vladimir Cerrón? Pedro Castillo es un profesor del sur del Perú, muy prácticamente desconocido. En la primera vuelta obtiene apenas un 18-19%, y el Partido Perú Libre, del cual es dueño Vladimir Cerrón, le ha llamado para participar en estas elecciones y le hace candidato. Pero Vladimir Cerrón es un hombre de izquierda, formado en Cuba, de un talante absolutamente radical, amigo de Maduro, amigo de todo lo que sean dictaduras del socialismo del siglo XXI. Casualmente ese fue el gran problema en la segunda vuelta que tuvo el actual presidente Castillo. Él iba a aceptar los planteamientos de la izquierda radical de Vladimir Cerrón o iba más bien a funcionar con los de una izquierda moderada representada por Verónica Mendoza y el actual ministro de Economía, Pedro Franque. Y la decisión, tanto en el discurso presidencial como en el nombramiento de los ministros, empezando por el primer ministro, es izquierda radical, pese a que al final, como ministro de Finanzas,
nombró a Pedro Franque. Es decir, como alguien decía, un verdadero golpe de estado de enfrentamiento con el Congreso y con toda la oposición. Como aquí decimos, ¿verdad? Tarde o temprano su radio será un Philips. O sea, sabíamos que Perú Libre es marxista-leninista. Yo no sé por qué se estaba tratando de encontrar en el discurso del presidente algún tipo de ¿cómo le digo?, de apertura. Decían que no comenzó con amenazas al orden constitucional, las libertades económicas. Pero, sin embargo, se sabe hacia dónde va a ir. Él quiere una nueva constitución. Ya hemos visto lo que ha pasado desde esa tendencia, desde la izquierda hacia algo más fundamentalista, digamos. En Venezuela, en el 99, 2008 Ecuador, 2009 Bolivia, o sea, ¿y qué nos dice esto? ¿Qué va a pasar con si hay una nueva constitución, se va a una constituyente? Obviamente, si el Congreso lo permite. Ahora, después entramos a hablar sobre el Congreso. Pero, ¿cuál puede ser la aspiración en este sentido? Bueno, definitivamente yo creo que está muy claro y que no hay lugar a dudas de que él va hacia una izquierda radical y que tiene una estrategia muy bien definida, porque la Asamblea Constituyente, que había dicho que iba a ir por cánones regulares, normales, antes de la toma de posesión, cuando estaban en todos los debates sobre si el que ganaba era él, si había fraude, si no había fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya la anunció completamente. Ahora, el problema es que en Perú estamos ante lo que yo califico en un artículo mío, aparecido en un medio, en Expreso, llamo democracia suicida, porque esta convocatoria a una asamblea constituyente, que todavía no la ha hecho, el nombramiento de Guido Bellido y de la mayoría de los ministros es una trampa. En Perú solamente se puede recusar un gabinete 2 veces por parte del Congreso. Si hace una tercera, entonces se disuelve el Congreso y el presidente gobierna por decreto 6 meses. Mientras tanto, puede convocar a una nueva constituyente. Es decir, él lo que ha hecho es lanzarle el guante al Congreso para que el Congreso le ataque, le niegue la aprobación al gabinete presidido por Guido Bellido y en ese sentido quede ya golpeado, como alguien decía muy gráficamente. El Congreso peruano, manejado por la oposición, tiene en este momento 2 balas. Si gasta una con Guido Bellido, solo le queda una. Y al perder la segunda, definitivamente entraríamos a una disolución del Congreso y el presidente sería el que se encargue de todo el poder. Lo cual obviamente es algo que está siendo muy tomado en cuenta por los líderes de la oposición, para que lo que están pidiendo en primer lugar es que el presidente se eche atrás en el nombramiento del gabinete y retire su confianza a Guido Bellido. Guido Bellido es una figura que ha dicho que Cuba es una democracia. Imagínense en un momento como este en que el presidente Biden se reúne en Miami la semana pasada, habla con la comunidad cubano-americana, discuten las formas de poder llevar la democracia a Cuba. Hay gente presa en Cuba, en las cárceles cubanas. Hay jóvenes desaparecidos, hay muertos y hay 6 generales que misteriosamente han también fallecido. Y resulta que este señor, con un criterio de hace 40, 50 años, nos dice de que Cuba es una democracia. Además es homófobo, es misógino, cosa que llama la atención de que los sectores de la izquierda moderada, que son tan sensibles a estos temas, como el caso de Verónica Mendoza, no hayan dicho una sola palabra de una figura semejante. Muy agudo su análisis, doctor, realmente. Pero es que es como una especie de déjà vu. O sea, ya hay repercusiones económicas. El sol peruano, ayer tuvo una caída muy, muy fuerte, en más de 7 años, cuando fue nombrado este señor Guido Bellido, ¿no? Todavía no sé si está definido quién será el ministro de Economía, pero me da la impresión que este otro personaje como que es el paraguas que abarca
la ideología y en realidad hasta dónde van a llevar a Perú. Ahora, este tipo de cuestiones, hay quienes sostienen que el cambio en la economía, el miedo de qué es lo que va a pasar, la incertidumbre, podría eventualmente hacer que muchos inversionistas ecuatorianos y no ecuatorianos que fueron hacia Perú en la década pasada, retornen con sus inversiones a Ecuador, cuando más bien aquí estamos hablando de una economía mucho más liberal al momento. Bueno, eso, lo último es relativamente posible, ¿no? Yo creo que en este momento ya ha salido, no tengo la cifra de qué cantidad de valores han salido en este momento de Perú. No creo que todavía sea una cifra excesivamente significativa, pero sí ha salido. El Banco Central de Reserva del Perú ha tenido que meter dólares en el mercado libre para evitar, creo que estaba en 4 o 5 con el sol. Pero el hecho es aquí que evidentemente el país ha entrado en una crisis, o se ha provocado una crisis completa. Sí, se nombró a Pedro Franque de la izquierda moderada como ministro de Economía y Finanzas. De paso, quiero comentarles algo. Los ministros allá juran con el primer ministro en el Congreso. Este caso lo han hecho en secreto, que es una de las cosas que le están diciendo al presidente Castillo, que eso no se puede hacer, que está normado como debe ser la propuesta de los ministros. En segundo lugar... ¿Y por qué sería una cosa así en secreto? ¿Cuál podría ser el objetivo? Bueno, evidentemente que en el Congreso no son mayoría, que es una forma... muchos de esos ministros tienen unas verdaderas hojas de vida lamentables, que algunos tienen procesos judiciales, entonces no son ninguna persona recomendable, entonces probablemente ellos lo que han hecho es hacerlo a espaldas. Fíjense que hay otro dato. El presidente Castillo en un principio dijo que no iba a despachar desde el Palacio de Pizarro, y ahora en la mañana ya los diarios limeños dicen que sí, que va a volver, que va a ir al Palacio de Pizarro. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que eso es inconstitucional y que todas las leyes o decretos, todos los decretos que salgan de él, si no son desde el Palacio de Pizarro, no tienen validez legal. Entonces ahora ya dijo que sí, que va al Palacio de Pizarro. Ahí fue cuando aprovechó para contar ese rollo histórico de la conquista y quedar pésimamente con el rey de España, no porque haya dicho la verdad, sino porque realmente esa historia de que hay unos pobrecitos buenos en un Edén que vivían y vinieron unos malos desde fuera, realmente es insostenible para cualquier historiador serio y crítico. Pero ahí yo me permito, porque su programa es muy amplio, hacerle una observación. Vea usted el desprecio que tenemos en Ecuador por la historia en la práctica. No, por supuesto, de bocas para afuera, que la historia patria, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero nosotros fomentamos la historia en el Ecuador. Le hacemos ver a los muchachos, sobre todo de los colegios rurales, cuál fue la verdadera historia. Para eso tenemos un equipo de historiadores trabajando, o a los muchachos los están intoxicando, como en el caso del Perú, con esas historias blanco-negro sacadas de las venas abiertas de América Latina y de toda la izquierda latinoamericana de los años 60. Fíjese usted cómo el triunfo de Pedro Castillo no solamente es culpa de la ingenuidad de la izquierda moderada, sino también de unas élites que han despreciado la cultura como un instrumento de legitimación, y ahora pues tienen que enfrentarse con Castillo. Interesante, importante lo que usted dice y cuando señala este populismo de izquierda que se está dando, pero también estas razones que usted da, que están latentes y permanentemente allí. Gracias, doctor Joaquín Hernández, además, por darnos de esta alerta
de algo que también podría estar pasando en nuestro país. Es un tema que me encantaría poderlo ampliar y tratar en otro momento. Muchísimas gracias. Con todo gusto, porque es muy importante. Nosotros no Sí, estamos a sí, salvo del tsunami. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Esto me abre A una usted. ventana para Muchísimas poder gracias volver por a todo. conversar.